Nos ha correspondido entonces el día de hoy exhortar la palabra de nuestro Señor. Y esta se encuentra en esta ocasión en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, entre los versículos 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como es nuestra costumbre, ¿no es cierto?, en la iglesia huerleyana. Me voy a sacar la mascarilla porque se me empañan los lentes. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Este texto es un texto que se refiere a todas aquellas personas que querían seguir a Jesús y que quieren seguir a Jesús, que tienen un deseo en su interior, ¿no es cierto?, en su mente, en su corazón, de seguir a nuestro Salvador, de seguir a este Dios vivo, ¿no es cierto?, que es Jesucristo. Y tiene un correlato aquí en el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto?, pero también en el Evangelio de Mateo, que nos ayuda un poquito a complementar el texto que acabamos de leer. Y en Mateo 8, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, entre los versículos 18 y 22, encontramos la misma historia, pero que, insisto, le añade algunos detalles. Dice Mateo 8, del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta ahí Mateo, ¿cierto? Si complementamos ambas lecturas, vemos que hay tres personajes, ¿bien? Tres personajes. Y nos referiremos a cada uno de ellos brevemente. Pero lo primero que hay que decir es que pareciera de la lectura, ¿no es cierto?, que el llamado de Jesucristo a nosotros, pareciera ser un llamado muy demandante, ¿bien? Como se dice actualmente, un poquito mucho parece, ¿no es cierto? De una primera lectura, pareciera ser que Jesucristo nos exige tal vez demasiado. En el contexto, sin embargo, tenemos una cierta explicación. Porque antes de Lucas 9, versículo 57, si nosotros nos fijamos en el versículo 51, nos da el contexto en que el Señor pronuncia estas palabras. Y en el versículo 51 de Lucas 9 se nos dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y de ahí en adelante Lucas relata una serie de hechos que se van sucediendo hasta que Jesús llega a Jerusalén, ¿no es cierto? Sufre la pasión,
y posteriormente la crucifixión. Entonces el contexto en el que el Señor pronuncia estas palabras es un contexto de urgencia. Él va camino a Jerusalén, camino al sacrificio, camino al cumplimiento de su misión, que finalmente era la voluntad de su Padre. Entonces va camino a enfrentar su pasión y su muerte. Y por lo tanto, Él a sus discípulos les demanda en ese momento urgencia, sentido de urgencia. Quienes se acercan a Él entonces, como estos tres personajes, motivados, inspirados, impactados por las enseñanzas y la figura de Jesucristo, en un primer momento, ¿no es cierto?, manifiestan entusiastamente que quieren ser sus seguidores, que quieren ser sus discípulos. Pero ¿realmente tienen lo necesario para ser discípulos de Jesucristo? ¿Realmente tienen la voluntad de seguirle? La urgencia de mi propia salvación y de la de todos nosotros, ¿no es cierto?, y de la predicación del reino, la urgencia de la predicación del reino, requiere una respuesta inmediata, una respuesta sólida, sin titubeos, de aquel que es candidato a ser seguidor de Jesucristo. Y esa decisión, por supuesto que tiene costos, como lo relata el Evangelio. Tendrá costos para todos nosotros, costos, ¿no es cierto?, que para cada uno de nosotros son distintos. Costos en nuestras relaciones familiares incluso, y costos en nuestras relaciones con nuestros amigos o con nuestros cercanos. Queremos seguir a Jesús, pero estamos decididos y dispuestos realmente a seguirle y a pagar estos costos, aunque afecte nuestras relaciones con nuestros seres más íntimos o los más cercanos. En el texto de Lucas y también de Mateo, Jesús nos interpela, nos confronta y nos guía a que nos conozcamos a nosotros mismos, El entusiasmo inicial y los deseos de ser una buena persona son importantes para iniciar la vida del cristiano, son importantes para iniciar nuestro camino como seguidores de Jesucristo, pero no son suficientes para hacernos realmente discípulos y seguidores de Él, para mantenernos como discípulos y seguidores de Jesucristo. Entonces, al entusiasmo y a los buenos deseos iniciales debe seguir una decisión personal y la acción en nuestras vidas. Sin excusas, sin obstáculos que nos demoren o que nos aplacen en implementar nuestra fe en Jesucristo. En el relato de Lucas, complementado con el de Mateo, veíamos que hay tres seguidores de Jesucristo, o tres personas que quieren ser seguidores de Jesucristo. Un escriba, es decir, un docto en la ley, ¿bien?, una persona que había estudiado las Sagradas Escrituras y que sin duda había sido impresionado por Jesucristo y tal vez efectivamente creyó que él era el Mesías, porque era un escriba, ¿no es cierto?, un judío, estudioso de la palabra del Antiguo Testamento y que por lo tanto quería seguir a Jesucristo. Y si quería seguir a Jesucristo es porque le creyó. Y en el segundo ejemplo tenemos a un discípulo de Jesucristo, uno que ya había manifestado el seguimiento de nuestro Señor. Este discípulo, ¿no es cierto?, ya tenía conocimiento, había convivido con Jesús, había escuchado también parte de su predicación. Y finalmente tenemos una tercera persona, que es aquel que dice que le seguirá, pero que quería primero despedirse de sus padres o de los que están en su casa.
Entonces, tenemos 3 ejemplos. Jesús, que es Dios, no debemos olvidarlo jamás. Jesús es Dios, conoce a todas las personas. Y en estos textos conoce las excusas y los obstáculos que detienen a quienes se acercan a Él. Y entusiasmados manifiestan querer seguirle. El primero, entonces, el escriba, es una persona impulsiva, que tenía un concepto superficial de lo que significaba seguir a Jesucristo. ¿No es cierto? Mateo dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Bien? Pensaba tal vez este escriba en la gloria, porque conocía la palabra del Señor, conocía el Antiguo Testamento. Pensaba en la gloria, creyó en Jesucristo, por algo manifestó su intención de seguirle, pero no pensó en el sacrificio que implicaba ser discípulo de Cristo. ¿Estaba dispuesto realmente y decidido a ese sacrificio? El segundo personaje, el discípulo, le dice Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. No debemos imaginar aquí que el papá había muerto en ese instante y que tenía la urgencia, ¿no es cierto?, de ir a enterrarlo. No, aquí lo que hay que imaginar es que él está demorando su acción, demorando la implementación de su fe, demorando su consagración. Es un discípulo de Jesucristo. Él ya cree en Jesús, pero quiere demorarse, cree tener tiempo, quiere primero preocuparse de otras cosas, ¿no es cierto? Preocuparse de otras cosas, y por lo tanto quiere que primero muera su padre, que era su preocupación, para después dejarlo todo y seguir a Jesucristo. De eso se trata el texto, ¿no es? Y además Jesús le dice en Lucas, ¿no es cierto?, la respuesta es, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, porque ya era un discípulo, tenía la misión de anunciar el reino de Dios a los demás, de comunicar la salvación que él supuestamente, ¿no es cierto?, había alcanzado a los otros. Esa era su misión. Y Jesús le responde que aquellos muertos espirituales, ¿no es cierto?, debían ser enterrados por los muertos espirituales. Esa es la respuesta que Jesús le da. Y tú anuncia el Evangelio, tú estás vivo. Anuncia el Evangelio de vida eterna. Entonces este segundo, que ya era un discípulo, no tiene el sentido de urgencia en su consagración que Jesús demanda. Creía poderse tomar todo el tiempo hasta que ya no tuviera otras preocupaciones u otras ocupaciones, como dice un amigo nuestro. Preocupaciones y ocupaciones. El creyente no debe permitir que nada ni nadie se interponga entre él y su Dios. Nada es más importante que su salvación. Nada es más importante que su salvación. Incluso en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos 37, Jesús dice lo siguiente. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, ¿tiene costos? Tiene costos. Pero son costos iniciales. Vamos a ver. Son costos iniciales que al final de cuentas son beneficiosos no solo para nosotros, sino que también para nuestros seres queridos, también para los demás. Entonces, en Cristo la obra es urgente. Y el tercer personaje, el que le dijo otro, ¿no es cierto? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Claro, porque en la metáfora, ¿no es cierto?, en la comparación, aquel agricultor que está arando la tierra con bueyes, ¿no es cierto?, y con su arado, si mira hacia atrás, el arado se le enchueca, se le tuerce, y por lo tanto, por la distracción, por mirar hacia atrás, su camino deja de ser recto, su camino se encorva, su camino se enchueca. Entonces este tercer personaje, queriendo seguir a Jesús, se caracteriza por la distracción. Deja que su mente divague en sus preocupaciones por lo que dirán o sentirán los otros por su decisión de seguir a Cristo. Él quería seguir a Jesús, sí, pero se aferraba también a su vida antigua. Jesús entonces lo que nos pide es viajar ligero, de equipaje, con un equipaje pequeño, para que podamos movernos rápido, con Él, para seguirle libremente, dejando de lado nuestras prioridades para hacer su voluntad de todo corazón. Eso es lo que nos pide Jesucristo. Y sin embargo, lo que debemos tener claras, queridas hermanas y queridos hermanos, es que este llamamiento que Jesús nos hace para seguirle, sin excusas, no, es que primero tengo que hacer esto, no, es que tengo que trabajar, no, es que tengo que ver el partido, es que tengo que ir al estadio, es que primero tengo que ir a comprar, no, después, no, es que tengo tantas cosas en la casa, no. Hay momento para todo, la misma Biblia lo enseña, en Proverbios, ¿no es cierto? Tiempo para todo. Y tenemos que dedicarle el tiempo a Dios. Y este llamamiento que Jesús nos hace para seguirle es una invitación a un camino para nuestra propia salvación, si eso es lo importante. Todo lo demás es secundario. Lo importante es nuestra propia salvación. Y esa es la invitación que Jesucristo nos hace. Y nos invita también a predicar la buena nueva de salvación a los otros, a nuestra propia familia, a nuestros propios amigos y a todos, llamándoles a que compartan también la salvación que Jesús nos provee. Aunque esto importe un cierto sacrificio para nosotros, pero al final es un sacrificio beneficioso para nosotros y que termina siendo fácil en Cristo Jesús. El mismo Evangelio de Mateo, avanzando, ¿no es cierto?, en el capítulo 11, los versículos 29 y 30, el propio Jesús nos dice lo siguiente, a propósito de este sacrificio inicial que pareciera, visto desde la perspectiva humana, ¿no es cierto? Pero cuando uno ya está al otro lado y mira para allá, al otro lado de la ventana, la cosa se ve fácil. De aquí para allá se ve difícil, se ve un sacrificio que yo tengo que hacer. Mis amigos, mi familia, ¿qué dirán? Mi antigua vida, tengo que abandonar cosas, por supuesto. Pero una vez que estoy al otro lado de la ventana y miro para allá, ¿no es cierto?, con el cristal de Jesucristo, entonces la cosa se me torna absolutamente fácil. El propio Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, como decía, en el capítulo 11, en el versículos 29 y 30. Y esto es verdad, por supuesto, es verdad, y es así, tenemos que creerlo. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, ese sacrificio, ¿no es cierto?, inicial, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque la lleva Jesucristo por nosotros. No somos nosotros los que la cargamos, sino que es el propio Jesús el que la carga. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, en definitiva Cristo nos invita a un camino de aflicción o pena. No nos invita a un camino de aflicción o pena, no es un camino de aflicción, no es un camino de pena, sino que es un camino de amor finalmente. Y ese camino es un camino de amor a Dios y también a nuestro prójimo, Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos permita anidar esta palabra, ¿no es cierto?, en nuestra mente, en nuestro corazón y seguirle. Una vez que ya pusimos la mano en el arado, no miremos atrás, sigamos
no inventemos excusas, no tengamos obstáculos. Todo puede esperar, nuestra salvación no. Y eso es lo importante. Y nuestros seres queridos van a ser beneficiados también, ¿no es cierto?, por nuestra salvación y por la salvación que a ellos también tenemos que predicarle. Porque esa es nuestra misión como discípulos. No solo quedarnos con nuestra salvación y atesorarla, sino que compartirla con los demás. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a su iglesia.